La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Mireya Pazmiño, asambleísta y presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos y en especial a mi provincia de Bolívar, y gracias a ustedes por el espacio para poder brindar todo lo pertinente al informe del expresidente. Gracias, asambleísta. Justamente sobre ese tema, cuéntenos un poco cuáles son las principales inconsistencias que han encontrado en el informe de gestión del expresidente Lenín Moreno. Bueno, el expresidente Lenín Moreno manifiesta que se entregó algunos millones de dólares en cuanto a 20 millones de vacunas que fueron supuestamente ya adquiridas para lo que es la emergencia sanitaria que está pasando el Ecuador. También manifiesta haber construido 125,000 viviendas, de las cuales de igual manera esta información no es acertada, ya que se pidió al Ministerio de la Vivienda que nos envíen todos los insumos para poder corroborar esta veracidad, como lo dice el expresidente, pero realmente fueron unas 30,000 más o menos aproximadas casas, las 17,000 entregadas y las otras en construcción. Aparte de eso, también menciona una deuda externa que fue adquirida, pero no lo justifica cómo fue adquirida esta por más de 20,000 millones de dólares, esta deuda durante el periodo 2017-2021. Y así hay algunos datos también muy inconsistentes. El informe consta solo de 111 páginas, pero no agrega ningún dato, ni cuadros, ni estadísticas, ni anexos para poder corroborar esta información, por lo que se pidió. También entiendo que según el expresidente Lenín Moreno y sus ministros, el manejo de la pandemia, y lo decían muchas veces, en el Ecuador fue ejemplar para Latinoamérica. Sin embargo, la Asamblea pues ha resaltado que no se previeron los recursos mínimos necesarios para atender esta emergencia sanitaria. ¿Ha determinado la Comisión de Régimen Económico que el manejo de la pandemia ha sido deficiente? ¿Lo ha podido comprobar? Bueno, nosotros tenemos, como le dije, se pidió la comparecencia o que nos presenten información al Ministerio de Salud, el cual nos hicieron llegar información mínima de lo que ellos tenían, y se colaboró que no hizo absolutamente ninguna gestión el expresidente. Es que es diferente, asambleísta, a la pandemia. Entre si hay una falta de información, es decir, las instituciones que tienen que brindar el detalle de esos datos, ¿no está brindando la información, o es que a través de la información pudieron darse cuenta de que no cumplió? Bueno, algunos nos dieron la información a medias, ¿sí? Porque ellos manifestaban que era muy poco el tiempo en el que se les pidió que presenten la información. Tuvimos algunas comparecencias también. De igual manera, algunos nos hicieron llegar información completa, muy pocos. El resto de... Entonces, ¿de qué manera se puede determinar? Nos hicieron llegar a medias la información. Entonces, ¿de qué manera han logrado determinar justamente ese incumplimiento? Con la información que nos han hecho llegar, con la información a medias. Entonces, nosotros podemos colaborar con esa información que nos han hecho llegar, y también viendo las estadísticas que están en el internet. Hemos visto que no, del INEC, que no se cumplió con todos esos datos, como él manifiesta. Él lo asevera en el informe, pero no presenta ningún justificativo sobre esa aseveración. La subcomisión tuvo el trabajo de estar investigando esto en el INEC y sacaron esas estadísticas y esas... ¿cómo le digo? Esos datos. Conclusiones, ¿no? Las conclusiones. Ahora, el expresidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, publicó al respecto una carta, no sé si usted la pudo revisar. Él dice que ningún gobierno logró cumplir sus objetivos durante la pandemia de COVID-19 y aseguró que Ecuador logró incluso salvar vidas de manos mafiosas y dictatoriales que han destruido Venezuela y Nicaragua. También dijo que en el país se implementó el programa más grande de protección social para cuidar a los más vulnerables y proteger la dolarización. Eso fue la respuesta que él dio a través de una carta que presentó a través de su cuenta de Twitter. Bueno, nosotros no tenemos en el informe nada de eso. Él manifiesta que para bajar la pobreza, escúcheme bien, para bajar la pobreza en el Ecuador,
hizo 10 ferias ciudadanas. Nosotros no podemos negar que esto puede ayudar en algo, ¿no? En cuanto a lo social, pero para bajar el porcentaje o el nivel de pobreza en el Ecuador, creo que ese no es el sistema. Entonces, él manifiesta eso, que para bajar la pobreza en el Ecuador hizo 10 ferias ciudadanas. Está expresamente escrito en el informe del expresidente Lenín Moreno. ¿Y considera que la población ecuatoriana estará conforme con una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado, aun cuando hemos visto ya que existen redes de corrupción y fuerzas políticas dentro de la Contraloría? Bueno, es la forma para reivindicarse la Contraloría, ¿no? Con todos estos comentarios, estas información también que ya nos ha dado la Fiscalía, que ha habido actos de corrupción. El nuevo Contralor encargado tendrá que hacer su acto de benevolencia con el pueblo y realmente dar una investigación, una auditoría verdadera al informe del expresidente Lenín Moreno. Es una forma ¿cómo le digo?, de que el pueblo ecuatoriano en parte no sea tan mentido, no sienta que todo el tiempo le están mintiendo y están haciendo muchos actos de corrupción. Entonces, esperemos que hagan su trabajo y auditen Claro, pero todavía no se resuelve justamente vamos a ver y se van a levantar también muchos actos de corrupción. ¿Dónde está ese dinero? No sabemos. Pero justamente, ¿cómo la ciudadanía puede confiar cuando existen todavía sin resolver estas supuestas redes de corrupción al interior de la Contraloría? Y también se habla de fuerzas políticas que están presionando para hacer estos actos de corrupción, ¿no? Entonces la ciudadanía también, no sé si esté muy conforme en ese manejo con estos temas. Pero además de ello, ¿qué sanciones o qué consecuencias podría tener justamente una auditoría de la Contraloría en la gestión de Moreno? Veamos cuáles son los resultados de esta auditoría, veamos cuáles son las pruebas también de la Fiscalía, porque de igual manera se pidió que se envíe este informe a la Fiscalía General del Estado y veamos cuáles son las pruebas, veamos cuáles son los resultados de esta auditoría, que la Asamblea estará muy pendiente de cuál es el trabajo que ellos van a realizar, que cumplan con sus funciones estas dos autoridades y se le juzgará como a cualquier ciudadano. Hay un vacío en la Constitución donde que solamente menciona seguirle juicio político al presidente y al vicepresidente, pero no menciona un juicio político al expresidente o al ex vicepresidente. Por eso ha sido juzgado también, tenemos un ex vicepresidente en la cárcel, juzgado como cualquier persona. De igual manera, tenemos un ex presidente también que se encuentra prófugo y juzgado como cualquier persona. Entonces, veamos cuáles son los resultados. Justamente el informe inicialmente planteaba un juicio político en contra del expresidente Lenín Moreno. Es el resultado de la subcomisión, sí. ¿Por qué no se recomendó iniciar justamente ese juicio? Porque hubo una observación, como le estoy manifestando, hay ese vacío en la Constitución. Hay un artículo del 131 donde que manifiesta y habla específicamente de juicios políticos a ciertas autoridades, dejando, como le digo, esa inconsistencia, ¿no?, de que se puede seguir un juicio político a los ex presidentes o ex vicepresidentes y tendrá que ser juzgado como una persona corriente. Yo le agradezco muchísimo. Tiene que ser sancionado. Muchísimas gracias, asambleísta, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias. O sea, muchas gracias. Una buena tarde. Agradecemos a Mireya Pazmiño, asambleísta y presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.